Para empezar, yo creo que la pregunta es necesaria: ¿qué es la Cábala o Kabbalah y qué ha venido a resolver? ¿Cómo puede ayudar al ser humano? Bueno, mira, la Cábala está dentro de la tradición del judaísmo, nació entre los sabios del pueblo de Israel durante siglos. No podemos saber exactamente dónde, en qué momento nació. Calculamos que es en la época probablemente de los esenios, donde ya había grupos místicos que se iban reuniendo. De hecho, ya para el siglo I queda claro, y el siglo II de nuestra era. Así que podríamos decir que la Cábala tiene 2200 años de una sabiduría que se va acumulando a través de los siglos y que lo que hace es el estudio del universo y del alma humana. Básicamente, para la Cábala lo que quisieron hacer los cabalistas, estos místicos del judaísmo, es llegar como al núcleo duro de la realidad, en el sentido de, bueno, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué vino el alma? En definitiva, todo tiene sentido, pero lo que más tenemos que buscar el sentido es en el universo y en el alma humana. Porque cuando uno ya sabe cuál es el sentido de su vida, inmediatamente toda su vida está al servicio de ese sentido y de alguna forma uno se siente realmente feliz. Es decir, la felicidad proviene de saber por qué uno está en este mundo. Y lamentablemente hay mucha gente que, bueno, trata de buscar la felicidad de mil maneras, pero siempre el núcleo, digamos, del alma, lo que el alma busca, es, Maslow lo decía, ¿no?, en psicología, la autorrealización. Y en términos de la Cábala, la autorrealización del alma es saber quién es, saber por qué viene a este mundo, qué función tiene cada uno de nosotros, cuál es la función que cumple. Si esto la persona no lo descubre, se vuelve muy peligroso para todos. Primero para la persona, porque una persona que no descubre el sentido de su vida se puede enfermar. Una persona que no descubre su vida puede matar, puede hacer que el mal sea el sentido de su vida porque no lo encuentra. Es decir, el problema de que el ser humano no encuentre cuál es el sentido de su vida es sus consecuencias son muy peligrosas. No solamente para él, sino para todos los que los rodeamos. Por eso es como urgente de que cada ser humano en todo el planeta, ¿no? Esto es un tema global, en China, en Japón, en la India, en los países árabes, en Europa, donde sea, en todo lugar, cada persona tiene que saber cuál es el sentido porque vino a este mundo. Y si no lo sabe, esta persona... si no lo sabe, se podría llegar a suicidar porque no tiene sentido su vida, podría llegar a matar porque no tiene sentido su vida. Es decir, la cuestión de no tener sentido o no encontrar el sentido, porque todos lo tenemos para la Cábala, es, yo te diría, tan peligrosa para la persona como para la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando del sentido de la vida, estamos hablando del elemento fundamental que nos constituye. Es decir, no estamos hablando de arreglar un diente, con todo el respeto a los odontólogos, ¿no? Es decir, el odontólogo arregla un diente y me encanta que me los arregle, pero si yo me arreglo un diente y sigo sin saber por qué vivo, sigo con un tema de fondo muy peligroso. Entonces, es importante hacer un esfuerzo por parte de todos, y desde la Kabbalah, desde la tradición mística judía, tenemos muchísima cantidad de herramientas para que cada uno aporte, digamos, a la sociedad, a la humanidad, al cosmos, su grano de arena para que nos ayude a levantar el universo. Es decir, lo que nosotros llamamos el Tikkun Olam, la rectificación del universo, es un trabajo personal de todos los días, donde cada uno de nosotros tiene que encontrar el sentido de su alma. Por lo tanto, la Cábala se ocupa del sentido del universo y del sentido del alma, y ambas van juntas. Porque cuando uno está buscando el sentido del alma, los mecanismos que tiene el alma son los mismos mecanismos con el que se formó el universo. Nosotros estamos dentro del universo y somos muy parecidos al universo, porque claro, nuestra genética está dentro del universo, no somos una cosa aparte. Entonces, más que psicología, la Cábala trabajaría con cosmogonía, en el sentido de que somos un ente cosmogónico, así como el universo tiene deseo de dar, deseo de recibir, tiene vacío, tiene información. Todo lo que tiene el universo lo tenemos nosotros. Por tanto, ¿por qué se estudia el universo en la Cábala? Se estudia el universo en la Cábala no solamente para descubrir qué pasa en el universo, sino porque descubrimos qué pasa con nosotros. Porque nosotros somos una estructura fractal, una estructura que somos espejo del universo. Podríamos decir que somos un pequeño universo.
Y si nuestro pequeño universo no sabe bien cuál es el sentido que tiene, puede ser muy peligroso. Por tanto, la Cábala trabaja profundamente cómo está construida el alma, qué es el alma, qué es el universo, qué relaciones tiene entre el universo, qué es la luz, qué es el conocimiento, si somos libres o no, si hay predestinación. Bueno, los grandes temas que están abiertos a lo largo de la historia, porque son las preguntas eternas, son las preguntas donde la Cábala profundiza y donde busca respuestas, encuentra respuestas y encuentra preguntas de un mayor nivel. Es decir, porque la respuesta no te deja con una respuesta final, sino que la respuesta te lleva a una serie de preguntas con mucha más profundidad que las iniciales. Claro, es como realmente profundizar en los grandes temas que parecen sin resolver, por lo menos hoy en día con la ciencia, como si existe el libre albedrío, qué es el tiempo, o si existe el mal, si realmente hay un mal, ¿no? Son preguntas que he visto yo que la Cábala profundiza a un nivel brutal. Claro, es que las mejores preguntas son las que no tienen respuesta. Siempre la gente cree que una pregunta, si hay una pregunta que alguien puede responder, en realidad no es una pregunta. Es decir, le voy a hacer una pregunta interesante y entonces la pregunta es si es interesante no te la puedo responder. Si te la puedo responder es que quizás no es tan interesante. En la Cábala, si la pregunta es demasiado profunda no la podemos responder. Y pasan cosas curiosas, ¿no? Porque claro, tratamos de responder todo lo posible, pero sabemos que tenemos un límite, no solamente un límite en el razonamiento, sino también un límite en la experiencia. Entonces, siempre nos aparecen límites. Y bueno, esos límites son grandes desafíos, porque al final el deseo del ser humano es superar esos límites, y ese es el sentido de la existencia. El sentido de la existencia es buscar estrategias para superar los límites. Entonces, siempre estamos sospechando de la realidad, de que esa realidad limitada no es tan limitada. Los que somos limitados somos nosotros. Entonces, nuestras limitaciones distorsionan la realidad. Y cuando nos damos cuenta de cuáles son los mecanismos de nuestra distorsión, también nos vamos acercando un poco más a la realidad. Porque la realidad en realidad no tiene límite. Los limitados somos nosotros en captar esa realidad. Por tanto, el secreto se esconde en nuestras limitaciones. Si nosotros no existiéramos, no existirían secretos, estaría todo revelado. De hecho, en el universo está todo revelado, solamente que no está revelado para nosotros. Por nuestra, podríamos decir, no incapacidad, pero por nuestras limitaciones. Entonces, la Cábala te enseña a ir saltándote limitaciones, tomando estrategias, tomando métodos, para ver cómo se saltan las limitaciones y haciéndote un cambio de percepción de la realidad, de modo que todos los días podríamos decir que es una batalla interior de uno con uno, tratando de modificar la percepción de la realidad. Esta es, yo te diría, lo que podríamos llamar el aumento de nivel de conciencia. Uno aumenta el nivel de conciencia cuando cambia su percepción de la realidad. Si uno no cambia la percepción de la realidad, no hay aumento de nivel de conciencia. Entonces van de la mano. Yo aumento mi nivel de conciencia cuando cambio la percepción de la realidad. Y si no cambio la percepción de la realidad, no puedo decir que aumenté el nivel de conciencia, porque estoy mirando lo mismo. El aumento de nivel de conciencia es lo que nosotros en Cábala llamamos la ampliación del cli, la ampliación de la vasija. Nosotros somos como una vasija que estamos recibiendo información y que cuando estamos recibiendo información nos damos cuenta de que podemos recibir más. Pero claro, no podemos recibir más de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, la Cábala te entrena en, es paradójico lo que voy a decir, pero yo creo que se puede entender, te entrena en respetar el límite cuando hay que respetarlo y en superar el límite cuando hay que superarlo. Hay un momento para respetar el límite y quedarse en este límite, como sosiego, como tranquilidad. Estoy en este límite y ahora dentro de mis condiciones de vida voy a hacer todo lo posible para integrar la energía. Y hay un momento donde puedo pasar el límite. Oscilamos entre respetar el límite y pasar el límite. A veces nuestra mente, que trabaja blanco y negro, trabaja de manera dual y nos pone en unos berenjenales, en un problema grave, te dice no, hay que respetar los límites, aceptar. Y esto parece como que te resignas al deseo de seguir superándote. Y esto no lo plantea la Cábala, al contrario, la Cábala plantea una superación constante para adelante. Entonces, ¿podemos superar los límites? Sí, si estamos preparados.
Cuando uno se prepara para superar los límites, cuando los respetó. Cuando respetó los límites, uno se está preparando. Mientras tanto, los respeta. Y luego ya no es necesario respetarlos, porque uno ya está entrenado para pasarlos. Qué bueno. Digamos como que realmente lo que nos mantiene en propósito es esa constante búsqueda de las respuestas, o sea, las preguntas que no tienen respuestas, y poco a poco ir en un tira y afloja entre cumplir los límites y, cuando uno se sienta preparado, superar esos límites, porque es como, digamos, una apertura de conciencia. Claro, porque no estamos hablando de una respuesta fija, definitiva. Es decir, es lo mismo decir soy padre y mañana no lo serás, y sí, mañana tendrás que seguir siéndolo. Es un proceso, es un rol que se cumple dentro de un proceso. Lamentablemente la mente racional piensa siempre en resultados, ¿ok? Y entonces el resultado es que se termina algo, que se satisface el deseo. Y nosotros estamos en una vida de proceso, y una vida de proceso implica un compromiso cotidiano, y por eso decimos que la vida es una carrera de fondo, es decir, en el sentido de que mañana tengo que superar a lo que soy hoy, pasado tengo que superar a lo que soy hoy. Claro, hay mucha gente que dice, yo me canso de esto, porque esto no me lleva a ninguna parte. En realidad, esto es la vida. Si usted se cansa, es un problema. Tendrá que tomar vitaminas y hacer algo para no cansarse. Pero en realidad la vida es un constante crecimiento y crecimiento. Puede ser que si la persona se cansa, tiene que respetar ese límite y volver para atrás y quizás no avanzar tan rápidamente. Esto también es verdad. Hay gente que en el mundo espiritual, sobre todo, quiere avanzar de un día para otro de manera increíble, y no se puede. Son años de estudio, años de meditación, años de apertura del nivel de conciencia, años de comprender cuál es la experiencia personal que uno tiene. Es decir, esto no se puede hacer de un día para otro, y por ese motivo estamos ante un momento de la humanidad que yo te diría que es complicado. Porque el momento de la humanidad en que nos encontramos, por un lado, tecnológicamente avanza muy rápido, pero por el otro lado es muy lento nuestra evolución de nivel de conciencia. Entonces estamos teniendo muchísimo avance tecnológico a nivel de aparatos electrónicos, informáticos, etcétera, pero nuestro nivel de conciencia sigue siendo un nivel de conciencia casi neandertal, muy atrás. Entonces, los avances son lentos, no se avanza tan rápido a nivel de trabajo interior, porque el trabajo interior es lento, hay que analizarse, hay que estudiar, hay que meditar, esto lleva tiempo. Y el problema es que en este momento de la humanidad no tenemos tiempo, es decir, no tenemos el tiempo que tendríamos que disponer para esto. Entonces, el avance tecnológico tendría que ser utilizado para permitirnos tener más tiempo, y la gente está muy acelerada. Entonces, entre la aceleración de la gente, el aumento tecnológico al servicio de un bajo nivel de conciencia, estaríamos un poco en un callejón que parece sin salida. Y la salida la tenemos, es decir, la salida la tenemos en vivo y en directo, solamente que no logramos dar ese paso como humanidad. Hay grupos que están dando estos pasos, grupos que entienden realmente lo que está pasando, que se van de las ideologías, que se van de las teologías. La nueva generación, sobre todo, tiene este nivel de conciencia, lo está trabajando, pero todavía hay un viejo paradigma, sobre todo en los gobernantes de una generación anterior, que trabajan como en las guerras del siglo XIX, ¿okay? con intereses de las naciones y de los estados, y no se puede captar el interés de la humanidad en general. Entonces, yo lo que entiendo es que la espiritualidad viene para decirnos a todos, somos una gran familia, por supuesto todos con nuestras diferencias, ¿no? Los mongoles con la cultura mongola, cada uno con su cultura, pero somos una gran familia y no tenemos conciencia todavía de esto, no tenemos conciencia de una gran familia, seguimos teniendo conciencias tribales, somos tribus que unas se atacan a las otras, como en la época feudal en Europa, ¿no? Es decir, que cada 100 kilómetros había un señor feudal diferente que atacaba al otro. Y todavía hay algo de esto, todavía hay algo de tribal en todos nosotros, y creo que esto tribal no ha sido superado. Entonces, claro, por un lado tienes un aumento a nivel tecnológico, por el otro lado lo tribal, que es muy fuerte a nivel emocional, porque la tribu pide tu fidelidad, porque la tribu es como una gran familia que pide fidelidad.
Entonces, si dices que tienes que estar en contra de la otra tribu, vas a estarlo por fidelidad a tu tribu. Pero tiene que existir una fidelidad mayor, que es la fidelidad a la familia humana, y esa fidelidad a la familia humana la hemos perdido. La han perdido las religiones, la han perdido las nacionalidades, la han perdido las ideologías. Y hay que volver a recuperarla, hay que hacer algo para intentar. Y la mística, y sobre todo la mística de la Kabbalah, la mística hebrea, va en ese camino de universalidad, en ese camino de comprender las diferencias al servicio de un bien mayor, de un bien común, y tratar de ayudar al otro, ser solidario con el otro, porque, fíjate, es una solidaridad muy como curiosa, nuestra solidaridad, porque desde el punto de vista místico, soy solidario con el otro porque también me estoy ayudando a mí a que el otro no me mate. Es decir, si yo no soy solidario con el otro para que el otro se sienta bien, en el fondo alguien que se siente mal terminaría yendo contra mí. Entonces, yo creo que tiene que haber una solidaridad ya no moral, ya no de la moralina religiosa, tiene que haber una solidaridad estructural. Que nos demos cuenta que si no somos solidarios nos estamos autodestruyendo. Es una cosa muy rara, porque sería como una especie de solidaridad egoísta, para llamarla de alguna manera, pero en el buen sentido, ¿no?, de la palabra. En el sentido de que yo me ayudo si estoy ayudando al otro. Si yo estoy ayudando al herido, si yo estoy ayudando al enfermo, si yo estoy ayudando a que esa persona deje el mal, deje esa senda de desequilibrio que tiene, pero no la ayudo para salvarla, la ayudo con el ejemplo, porque no tengo forma de ayudar demasiado directamente. También tiene que haber dentro de cada uno una responsabilidad con el alma de cada uno para hacer ese cambio. Es decir, no somos el Mesías de nadie. Somos ejemplo, y a partir de ese ejemplo el otro podría ver, y todos somos ejemplo de todos. Es decir, que tampoco nos podemos poner nosotros en plan superior de ejemplo a nadie, sino que todos somos ejemplo de todo, porque tú tienes algo corregido que yo quizás no lo tengo, entonces para mí eres un ejemplo, el otro tiene algo corregido que yo tampoco lo tengo, entonces voy viendo en los otros cómo han logrado esas almas, esas correcciones. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerse a trabajar en serio. Lamento decirlo, la humanidad no está trabajando en serio, está trabajando a nivel muy superficial y no va a los temas de fondo. Es decir, las instituciones religiosas administran el poder que han heredado y las instituciones políticas más o menos les pasa exactamente lo mismo. La gente está agotada porque no ve, podríamos decir, como una solución de fondo a los problemas. ¿Y por qué motivo? Porque a nadie le interesa arreglar los problemas, porque hay gente que vive de esos problemas. Es decir, que hay gente que vive del miedo de la gente, hay gente que vive de la culpa de la gente y hay gente que vive del desequilibrio de la gente. Entonces aquí el problema es que habría que reconducir la economía, en cierto modo, para que no viva más de los desequilibrios de la gente. Es decir, si hay gente que se droga y está desequilibrada porque no sabe cómo equilibrarse, por eso hay gente que vende la droga a nivel mundial, porque se están favoreciendo económicamente de estos desequilibrios. Entonces, se venden armas porque estamos desequilibrados matándonos, se vende droga porque estamos desequilibrados. Quiere decir que hay gente que le interesa que estemos desequilibrados. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista espiritual es que estas grandes fortunas vayan a hacer negocio a otra parte, a zonas de equilibrio nuestro, no a nuestras zonas de desequilibrio. Que no existan más negocios de nuestros desequilibrios. Pero esos negocios siguen existiendo porque estamos desequilibrados. Ese negocio desaparecería si nosotros nos equilibramos. Con lo cual, desde el punto de vista espiritual, el equilibrio que nosotros alcancemos a nivel individual va a ser una pérdida de negocios para el mal. Si no, los negocios van a tener que ser de alguna manera redireccionados para el bien.